Así es, venerable. Eso es lo que tenemos que hacer, estar muy pendientes, muy alertas, muy despiertos, evitar cualquier ira, evitar cualquier enojo, respirar, inhalar, exhalar, parada de Magnus, buen sacrógesis, que los sacrógesis son los que nos regulan nuestros estados de ánimo, nos dan fortaleza física, mental, espiritual, llenan de energía, de hidrógenos nuestros seres, y final inti o inicial inti, nuestros seres son los que nos guían o nos deben de guiar y ser así como dijo el venerable maestre Samael Aumber en una conferencia que él decía, aquí solo habla el ser y nada más que el ser. Entonces, que sea nuestro ser el que hable por nuestras gargantas, que sea el que se comunique hacia los demás, que sea el que entregue o aporte cosas positivas a todas las demás criaturas, que sea el que dé un ejemplo positivo y que haga que este cuerpo físico obedezca precisamente a todos los mandatos de nuestro real ser y sea nuestra inti una forma positiva de hacer todas las obras y ayudar a este gran ser que es nuestro real ser, nuestro ser interno, nuestro maestro oculto, para que Él sea el que nos guíe en toda actividad, en todo instante. Que ojalá cada actividad que hagamos día a día sea en honra y alabanza a Dios. Es una de las formas de podernos avanzar en todo instante, es decir, si su merced se levanta, hace su oracel. Sabemos que la oracel o plegaria se hace en runa piramidal geotrópica. Esa es la primera runa que hacemos para levantarnos. Luego, cuando vamos a hacer nuestro sacrofonesón, nuestros sacrógesis, nuestro baño, recibir cierto al día, todo hacerlo en plegaria, en oracel. Vamos a salir a nuestras labores, a tomar nuestro intipán, a hacer oracel, vamos a viajar, a hacer oracel. Que cada actividad que vamos a hacer, vamos a empezar labores en nuestra empresa o en el lugar donde tralten. Entonces, iniciar todo con una oración, una plegaria de Dios, para que sea Él quien guíe esa actividad, para que sea Él quien esté en las Magdus de sus mercedes, en su Inti, si van a ir a estudiar también, lo mismo. Entonces, cada actividad tener presente a Dios, para que así todo lo que se haga sea en honra y alabanza a Él, y se cumpla lo que dice el Salmo 91, y es que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Bueno, entonces los invitamos, venerables hermanos, siendo las 7:25, para que continúen emitiendo, ya sean que tengan portes, ya sea que quieran hacer preguntas, tengan alguna duda, sus mercedes que han estado oyendo conferencias durante largo tiempo, deben tener dudas, inquietudes, preguntas sobre los diferentes temas. Así que adelante. Por aquí Mabel levanta la Magdu. Adelante, Mabel. Bueno, a su merced, bendita sea, gratísimas por esa pregunta tan importante. ¿Cuál es el alma de los átomos? Sí, claro que sí, Mabel. ¿Su merced me oye? Bueno, sus mercedes muy amables, gratísimas, un gusto tenerlos a todos en esta audiencia, en esta conferencia, en este día. Qué importante eso que pregunta su merced. Los hatus. Los hatus son en realidad el alma de los átomos, pero los hatus no son en realidad subpartículas atómicas. Ellos en realidad van mucho más allá en la composición viterial, que ya se vuelve espiritual, va mucho más allá de las subpartículas. Sus mercedes de pronto han oído que hablan los científicos de algo que le llaman la teoría de las cuerdas. Esa teoría de las cuerdas habla o específicamente se relaciona con que más allá del mundo cuántico
más allá de las subpartículas, porque cada vez que los científicos buscan en las subpartículas, encuentran más subpartículas. Y más allá de la antimateria, encuentran también subpartículas de las subpartículas y llegan a un instante en que ya no existen subpartículas para dividir. Pero eso es algo casi que infinito, esa divisel. Y llegan entonces ellos a plantear que como los átomos tienen un comportacierto o las subpartículas tienen un comportacierto de onda, llegan ellos a proponer una teoría que es la de cuerdas. Y esa teoría habla de que todo en realidad está hecho por unos hilos muy finos que son frecuencias y que absolutamente todo lo que existe son frecuencias. Y lo que vemos más denso como materia son frecuencias de muy baja oscilación, o sea que andan o se comportan muy pero muy lento. Entonces, el venerable maestro Kelim Zeus y el venerable maestro Samael hablaron fue de los jatos. En los seres humanos, en las plantas, en los vegetales, en todo lo que existe y que tiene vida, se le llaman los Hatus Bit. Ellos son esas cuerdas finísimas que dan origen a todos los demás fenómenos de frecuencias. Esos Hatus Bit están desde los fundaciertos del éter. El éter es el primer forma ordenada del caos. Y el caos fue ordenado por primera vez por el son. Y ese son dio origen al verbo. Y el verbo fue el que dio forma a todas esas diferentes frecuencias o hilos. Por eso se habla que la existencia, el cosmos, la creación es un inmenso telar, porque son miles y miles esos hilos o esas cuerdas que componen la infinita creación. El mismo espacio-tiempo que hablan los científicos es un telar que tiene influencias gravitatorias, influencias energéticas, influencias de luz, y él se modifica, se expande, se ensancha, se encoge, se extiende, se curvea o toma forma curva o esferal según esas frecuencias que hay dentro de las cuerdas que él posee, o sea, esas frecuencias ínfimas. Imagínense en sus mercedes una tela, un telar lleno de miles y miles de fibras, de las cuales se forja esa tela. Así, de una forma similar, podemos nos comparar toda la infinita creación. Y esas cuerdas son las que dan la forma o dan lo que nos vemos como la realidad en el aspecto físico, en el aspecto visual, en el aspecto de nuestros sentidos. Pero esos Hatus Bit son esa vida, son esa influencia que hace que exista energía en esas fibras y que ellas vibren. Son, por decirlo así, los elesertales de aquellos átomos, pero están en lo más interno, son, digámoslo así, comparémoslo con el íntimo de aquel átomo, o sea, el hálito de vida de aquel átomo, pero que está muy intervio, muy oculto dentro de
todo ese telar que tiene un átomo, porque un átomo lo vemos, lo podemos comparar con un sistema solar, pero si vamos ingresando dentro de ese sistema solar, entonces vamos a encontrar que tiene esferas, vamos a encontrar que tienen lunas, que tienen asteroides, que tienen polvo estelar y una cantidad más de subpartículas, hasta que lleguemos a un sistema en el que todo es vibracel. Ya ni siquiera se van a encontrar subpartículas, sino todo es vibracel, es luz. Y en ese tipo de vibraceles, de telares, es en el que se inició a dar o a forjar la vida o la existencia que Dios empezó a dar para todos nosotros los que estamos en estos mundos, en estas esferas. Entonces, en realidad, no es lo que llaman la materia oscura, ni siquiera es la antimateria, lo que es la base o el inicio de esa energía de los átomos, sino lo que mantiene a esos átomos es ese íntimo que ellos poseen, el cual es el alma de ellos, y es los hatus, esos hatus que por allá en los lines dragónicos se hablan de esos hatus, se simbran aquellos hatus, y tiene que ver con el hálito, con la respiración, con la vida, con la base, con el sostenicierto. Y esos hatus también están muy relacionados con los campos Kelio, porque aunque ellas se entremezclan entre sí, todas estas líneas, estas cuerdas, jamás chocan, ni se golpean, ni se destruyen entre sí, porque eso es lo que mantiene la existencia. Eso es lo que evita que la actual existencia caiga en un caos o que se degrade, sino que está ubicada en un extenso e infinito telar, el cual es la base y fundacierto de todo lo demás. Entonces, a lo que su merced pregunta, son los hatus. Cuando nos logramos hacer un ayuno, por ejemplo, el ayuno que se hizo hace, bueno, el fin de semana que pasó, pidiendo por la paz de Dios, hacemos que todos esos filaciertos, que todas esas cuerdas, que todos esos telares cósmicos se reconstruyan, se regeneren, porque esos telares, así como está a nivel atómico, también están representados dentro de nuestras conexiones neuronales y ayuda, así como estaba diciendo Oscar hace un momento, a que se aplaquen, a que se controlen aquellas legiones, aquellos demonios, aquellos actos de violencia, negatividad que hay dentro de nosotros mismos, y asimismo esto repercuta hacia el exterior. Entonces, cuando nos como seres humanos hacemos un ayuno, activamos esas fibras de esos hatus, y entonces esas fibras de esos hatus hacen producir esos hatus vid, una energía especial, y aparte de eso produce una energía mutatoria muy sublime que se llama el Humagdus Vit, que es otra energía muy, muy sublime que se extrae de la energía sexual. Pero eso es cuando se hace un ayuno y eso activa lógica Inti, potencializa aún más esas vibraceles de esas ínfimas pero tan importantes cuerdas o vibraceles que son las que le dan el hálito de vida a los átomos. Que ese tipo de cosas los científicos todavía no las conocen, solo están teorizando que puede existir y que los maestros ya hace más de 35 o más seriocrones ya habían hablado sobre este tipo de energía o fundacierto en los átomos. Entonces, esa es la contesta para su merced. Espero que le haya quedado clara o si su merced desea saber algo más, adelante. Bueno, eso de la partícula de Dios, que eso es lo que han estado buscando y que unos científicos han dicho que han encontrado, que porque es la partícula que llena todos los demás espacios que hay en la materia, pero sabemos que
los científicos se han dado cuenta que los átomos, aunque tienen un peso molecular, un átomo en sí está vacío. Y eso tiene que ver con uno de los principios del Tao. El Tao habla que lo importante no es una forma, sino lo importante es el vacío, porque ese vacío es lo útil. Por ejemplo, su merced tiene un pocillo. No es tan importante la forma externa del pocillo. Lo que en realidad es funcional o lo que es importante es el vacío que hay dentro de ese pocillo que le licencia ubicar otros celesiertos y poderlo usar. Su merced va a tomar el pocillo y él tiene una orejita por el lado. Lo importante no es la forma de la orejita, sino el vacío donde su merced puede introducir el dedo para poder levantar ese vasito o ese pocillo. Entonces, eso es un vacío iluminador, el vacío del cual se habla del venerable maestro Samael Aun Weor, que habla sobre el vacío iluminador. Cuando uno limpia su inti, cuando uno limpia su energía genética, es cuando pueden ingresar verdaderas frecuencias de luz, frecuencias oscilatorias. Esto del bolsón de Higgs es como ellos dando una explicación de qué es lo que mantiene unificado absolutamente todos los, digamos, todas las vibraceles, todos los átomos, toda la materia, porque ellos han visto que hay bastante energía aún en eso que aparentemente no hay nada. Y es como dándole esa explicación a eso del bolsón de Higgins. Más lo que sí sabemos a nivel doctrinario es que quien compone o mantiene o llena toda esa gran vibracel o esa gran porcel energética son precisamente aquellos campos Kelvin. Es decir, sabemos que hay un vacío en todo lo que existe y ese vacío es precisamente lo que licencia que viaje, que se mueva, que se biporten más partículas y más frecuencias. Y esos vacíos están intermedios entre aquellos campos Kelvin. Sabemos que, por ejemplo, los átomos entre sí nunca se tocan. Por ejemplo, en las teorías que hablan de la física cuántica, se sabe que un átomo jamás choca con otro, sino que el campo electromagnético, esos campos Kelvin que hay entre ellos, se rechazan en cierta forma y digamos si su merced está pisando algo o está tocando un L cierto, en realidad nunca toca el átomo de eso, sino que lo que está haciendo es tocar el campo Kelvin, el campo magnético que hay alrededor, y eso es lo que le da a su merced la sensación de que está tocando algo, pero en realidad nunca lo está tocando. Entonces, esta partícula de Higgins, para darle explicación a todo lo que existe, cómo se sostiene, precisamente tiene que ver con con todo lo que en la ciencia de Dios se llama Maya. Mire que Maya tiene, si uno lo piensa, Maya tiene que ver con malla, una malla que es un tejido, y volvemos también a lo de las frecuencias. Esa partícula que ellos buscan, que es la que unifica absolutamente todo, en realidad son campos Kelvin. Entonces, si ellos siguen buscando partículas, van a encontrar más partículas y más partículas y más partículas, pero no van a encontrar en realidad qué es lo que sostiene el tejido. Y lo que sostiene el tejido, como no lo conocemos a nivel doctrinario, es precisamente esos campos Kelvin. Pero ese tejido que nos conocemos como realidad es una ilusel o una ilusión. Por eso nos debemos levantarnos de esa ilusión y poder ver más allá de esa ilusión, que eso es la madre maya, que es ese tejido puesto a nuestros sentidos.
Cuando logremos percibirnos todo con los órganos sensoriales que Dios ha entregado, que son mucho más finos, podremos quitarnos el velo, que es precisamente esa malla, que es precisamente esas cuerdas, que es precisamente esa ilusel de las partículas, subpartículas y todo eso, y podremos ver más allá de lo que hay creado, porque nos y la humanidad hasta el instante está viendo unos aspectos de la materia, del aspecto físico, del aspecto energético de la materia, pero no hemos salido todavía de ese campo de la materia. Estamos viendo las diferentes frecuencias que tiene la materia, pero no hemos salido de allí. Entonces tenemos es que pasar, tener los ojos de Dios, la vista de Dios, tener los sentidos de Dios, tener la intuición de Dios para poder encontrar eso que de verdad sostiene la vida y la existencia. A nivel de estos mundos tridimensionales en que nos encontramos, quien sostiene todo son esos campos Kelly en toda la creación. Esos átomos son manejados así porque aquí, sobre este mundo tridimensional y todo lo que vemos a nivel tridimensional, es manejado por energía electrónica, pero en mundos superiores es manejado por energía protónica. Y en mundos aún más superiores es manejado por energía neutrónica. Entonces habrán mundos causales donde todo será manejado por energía de los hatus, pero son energías o son vibraciones mucho, mucho más elevadas, y en Plagdus y en dimensiones mucho, mucho más elevadas, porque hay, según la teoría de las cuerdas y las dimensiones, solo hasta los científicos, hasta donde yo he podido ver, hablan de 11 dimensiones. Y el venerable maestro Samael o Abator Beo ya hace más de 30 eriocrones ya había hablado en una de las conferencias en que las dimensiones en realidad son 77 las dimensiones. O sea que hablamos de que, aparte de que hay universos, multiversos, cada uno de ellos también posee 77 dimensiones, y su merced donde está y todos los que estamos aquí, tenemos 77 proyecciones dimensionales de esto. Entonces, lo que buscan los científicos con eso de la partícula de Dios es como encontrar aquella forma de que unifica la materia, que unifica los átomos, que hace que se mantengan en su orden, en su gire, que es lo que nos conocemos como esos mismos campos Kelvin, porque a la vez que ellos siguen y siguen abriendo, abriendo y produciendo choques, porque es que, ¿qué es lo que hacen los científicos? Ellos no entran en una forma natural a descubrir cómo son las partículas y sus energías, sino que ellos tienen que generar un caos, tienen que generar un choque, tienen que generar una destrucción para poder ver, revisar, encontrar. En cambio, el verdadero iniciado, el verdadero hijo de Dios, no tiene que hacer eso. Él puede y tiene la capacidad, si es completamente mutante de la energía sexual, tiene la capacidad de poder visualizar, de poder ingresar a esos mundos, a esos plagdus, y poder comprobar por sí mismo qué es lo que ocurre dentro de esos plagdus de la viteria. Entonces, esto es lo que le comento a su merced. Adelante, su merced tiene otro porte para que lo emita. Bueno, gratísimas a su merced. Entonces, de las personas que están haciendo o que desean hacer sus preguntas, adelante. Vemos por aquí una magdu levantada de Jaime Lozano. Adelante, Jaime. Gracias, maestro. Bueno, Jaime, gratitud por
todas las preguntas que ha hecho. Vamos una por una. De pronto no en el orden que lo emitió, pero sí vamos una por una. Entonces, del baño, lo que su merced acaba de decir, hay que dar unas aclaraciones o aclaraciones con respecto al baño. ¿Qué es lo que uno debiese hacer siempre cuando se levanta? Lo primero que uno debe hacer es orar a Dios. Una de las formas o la runa que más humildad y nobleza demuestra ante Dios es la runa piramidal geotrópica. ¿Cómo es esta runa? Su merced se arrodilla en su cama, o sea, no se levanta de la cama, sino que se arrodilla en su cama, forma una pirámide con sus dedos, con los dedos de su magdu, uniendo los dos dedos padres de las magdus y uniendo los dos dedos hijos de las magdus, o sea, los dedos grandes o pulgares y los dedos índices. Entonces se unen los dos índices y se unen los dos dedos padre. Y se hace una pirámide que se pone al frente, o sea, su merced se arrodilla, estira las magdus adelante y donde pone las magdus ahí pone la frente. Y ahí queda haciendo la runa piramidal geotrópica. Los talones los junta para formar una pirámide atrás. Esa es la runa piramidal geotrópica, porque todo su cuerpo produce pirámides. Las pirámides tienen una energía que se llama la trigosimetría, que es una ciencia de las matemáticas, pero que es una ciencia de energía, de abstracción o de succión o succel de energía y de recibir energía y emitir energía. Entonces, cuando su merced practica esto, está haciendo la trigosimetría. Y el trigo es un cuerpo físico de Jesucristo. Es decir, su merced está activando la energía crística dentro de su cuerpo, que es la misma energía sexual, la está activando y haciéndola que ella suba o ascienda de sus órganos sexuales hasta su glándula pineal, porque solo aquellas personas que activen la glándula pineal pueden comunicarse con Dios. Hay personas que hacen oraciones muy hermosas, muy bonitas, que son muy elocuentes en sus oraciones. Empero, si esta persona no es mutante, o sea, no hace ascender su energía sexual en forma consciente, pasa lo que nos decía el venerable maestro Kelium Zeus, que su oracel no llega sino hasta el techo o las tejas del techo, no pasa ni siquiera las nubes, porque no tiene conectado su pineal con las frecuencias de Dios, para que llegue eso ante la presencia de Dios, esa plegaria, esa súplica, no llega. Entonces, lo primero que hacemos es dar gratitud a Dios, tan pronto nos levantamos, ojalá la persona estarse levantando tipo 3:30, 3:15, 3:15 de la mañana, que es cuando inicia un tipo de energía tádwica llamado el Akash, y es cuando debe aprovecharse al máximo este tadwa para reenergetizar nuestro cuerpo, porque ahí es el primer impulso energético foático que se le da a nuestros átomos. Y para lo que nos estaban preguntando hace un instante, ese primer impulso foático o de fuego es el centro de gravedad del átomo, que ese principio foático de fuego, que es el centro de gravedad del átomo, es el mismo que estamos hablando ahora, que se llama el Hatus o el Hatus Bit. Ahí es el centro foático. Ese centro foático es el que mantiene o el que le da la unificación a ese átomo, que lo mantiene
en una cohesel, es su templo corazón, es algo parecido al átomo nous, que mantiene un centro de gravedad dentro del ser humano a nivel de los chakras. Entonces, el Hattus Bit produce ese centro de gravedad dentro de los átomos. Y su merced, cuando empieza a hacer la hora cel, se conecta con ese instante. Y su merced lo que hace es ubicar su pineal y pituitaria alineándola con el horizonte, con el polo norte, para recibir esas energías foáticas que empieza a recibir su cuerpo. De ahí en adelante, entonces termina la hora cel, va a su merced a la zona de Rea o al baño que está en las ciudades y hace la limpieza o la evacuación intestinal, que es la primera digestión. Se hace el aseo de sus dientes, se peina, hace su sacrofonezón. Después del sacrofonezón se dispone a hacer los sacrógesis. Después de los sacrógesis va y se baña. Se pone todos los trajes limpios y se dispone a hacer el recibicierto al día. Y ya terminado el recibicierto al día, entonces, si tiene que ir a laborar, sale a laborar o toma primero su desayuno, su intipan, y ahí sí se va a sus labores. Entonces, en realidad no es que me levanto y me baño, y que hago el recibicierto y me baño, hago los sacros y me baño, no. Es bañarse después de que hace los sacrógesis y se pone todos los trajes nuevos, porque en realidad uno debería ya haber hecho sacrógesis antes de que amanezca. Ese es el verdadero orden de Dios y el orden que los venerables maestres nos han enseñado. Y estar listos para recibir el día con todas esas proaxeles o proacciones positivas que hemos llevado a efecto en todo el tiempo anterior. Mire que este tiempo, hace poco había una doctrina del venerable maestro Kelium Zeus y también del venerable Sinsimbre, que fue el mismo venerable maestro Kelium Zeus, donde hablaba que lo que nos salva a nos como seres humanos, nos hace salvos ante Dios y que puede hacer que una criatura se salve, no es el solo hecho de madrugar, que me levanto a las 4 de la mañana y salgo para mi labor. No, porque él mismo decía, si fuese así, muchas personas, campesinos y una cantidad de personas que se levantan muy temprano en la mañana ya serían salvos por el hecho de levantarse presto. No es el hecho de levantarnos presto lo que nos salva, sino lo que hacemos en esas primeras horas del día. Eso es lo que nos hace salvos. Entonces, toda esta preparación que hacemos para tener un muy buen día, un buen dinero y una buena salud, que hacemos desde esas primeras horas, es la que en realidad hace que nos seamos salvos o salvas. Y eso es lo que activa los impulsos energéticos de nuestra viteria. Si nos logramos que esos Hattus Bit, esas almas de los átomos, se solaricen, entonces lograremos inmortalizar nuestro cuerpo y nuestra alma. Existe algo importante. Cuando hubo la rebelión de los Luzbeles, el cuerpo de los Luzbeles se tornó oscuro, se tornó negro. Ellos perdieron los Hattus Bit, perdieron los Hattus de sus átomos. Y en vez de los Hattus, lo que se ubicó ahí fue el carbunclo negro. Ese carbunclo negro es lo opuesto al Hattus Bit, es el que produce muerte, descomposición. ¿Qué es lo que hace que nos envejezcamos? La acumulación de los carbunclos negros a nivel atómico. Eso es lo que produce la oxidación, es lo que produce que los átomos se desintegren, que los electrones viajen y se vayan desenergetizando y muriendo lentamente los átomos.
quien en realidad puede llevar o solarizar esos Hatus Bit, entonces inmortaliza su viteria, inmortaliza su alma, logra lo que se llama las bodas del Cordero y se convierte en algo que dijo el venerable maestre Samael Aun Weor, que se convierte el ser Magdu en un hombre solar que se llama Atman Buddhi Manas, pero es quien activa esos hatus dentro de sí. Si su merced hace el recibicierto al día, va a activar esos hatus dentro de sí. Si su merced acostumbra a cantar los lines dragónicos todos los días, va a activar esos hatus bit. No solamente hacerlo los días sábados, sino hacerlo todos los días. Eso va a activar los hatus bit de su existencia, de nuestra viteria, y así lograr una inmortalidad, ya sea del cuerpo, ya sea del alma, ya sea de nuestros seres, lograr esa inmortalidad, que es precisamente lo que se habla en la sabiduría gnóstica, que es no ir a la muerte segunda. Quienes van a la muerte segunda es quienes han repletado los átomos de su cuerpo de los carbunclos negros, y por eso todo toma un color oscuro, negro. Por eso los infiernos están llenos de carbunclos negros, allí no vibra los Hatus Bit, y por eso los cuerpos de las personas en los infiernos se desintegran constantemente, y las almas o lo que queda de las almas se desintegran constantemente. Entonces, eso es la primera porcel. Ahora hubo una pregunta que no le pude oír, Jaime, a ver si su merced la redice, porque no se le oyó, aquí le oí entrecortado y no pude oír esa pregunta. Bueno, eso es bien importante. Cuando uno está respirando, yo le voy a dar lo que yo he podido practicar y lo que pues yo he visto que me genera beneficios a mi salud y a mi espiritualidad. Y es que cuando inhalo, ajusto esfínteres. ¿Por qué lo hago? Porque cuando su merced inhala, lleva una gran cantidad de hidrógenos a su sangre, al torrente sanguíneo, a los órganos sexuales, inhala una gran cantidad de partículas que están cargadas de iones negativos en el aire, oxigena la sangre, produce más hemoglobina, entonces toda la energía se ausierta. Esa energía se concentra en su mayoría en las vértebras y se concentra en su mayoría en las gónadas sexuales. Entonces es como su merced llevar más agua hacia una alberca o hacia una represa. Entonces los diques deben estar bien cerrados, las paredes deben estar bien fortalecidas en ese instante en que recibe más energía. Entonces yo lo que hago personalmente es ajustar esfínteres cuando inhalo y visualizar que esa energía que inhalo sube, hace subir la energía. Cuando su merced toma aire, por ejemplo, hagan la práctica, su merced hagan sacroges y pónganse a saltar. Salten y salten así, hagan varios saltos. Y ahora hagan la práctica de saltar tomando, o sea, inhalando el aire y saltando. Los que hagan la práctica se darán cuenta que sienten que el cuerpo pesa menos y que el cuerpo se puede sostener un poco de tiempo más o unas milésimas de segundo más en el aire al inhalar la energía. Quien lo haga saltando, exhalando, va a sentir que su cuerpo es más denso, es más pesado. Inmediatamente ¡pum!, se desploma rápidamente para el suelo, es decir, la gravedad lo jala de inmediato.
o sea que su salto no es muy grande. Entonces, al tomarla el aire, ajusto esfínteres y hago que por inducción magnética suba la energía genética y ascienda, y eso produzca más energía foática, o sea, fuego en mi viteria, se aumenta el metabolismo de mi viteria y pueda ascender mejor la energía. Entonces, yo siempre hago así, tomo el aire, ajusto esfínteres. Entonces, esa es una de las formas, de las prácticas que más beneficio me ha promovido y he visto los beneficios en la salud, en la fortaleza física, en muchos aspectos, tomando el aire de esta forma. Hay técnicas de pranayamas, técnicas de respiración oriental, de kung fu, que pueden que enseñen esto en forma diferente. Pues hay técnicas de técnicas, pero practiquen esta que yo les estoy diciendo y verán los beneficios en su salud, en su resistencia física, en la salud mental, espiritual, en la fortaleza, y sus mercedes mismos se van a dar cuenta. Entonces, inhalando y ajustando esfínteres y exhalando y relajo. También cuando yo tomo aire, hay dos formas de mover el vientre o el abdomen. Una es que tomo el aire y proyecto el estómago, o sea, inflo el estómago al tomar el aire. Y cuando exhalo, meto el estómago. Ahí hay una forma que su mercedes y todos nos tenemos que manejar, y es que su merced extiende el abdomen al tomar el aire y a su vez tiene que ajustar el esfínter. Y eso es algo que no es tan fácil de hacer. Y mete el abdomen y relaja esfínteres. Y lo puede hacer también viceversa. Eso es para tener mayor conciencia de la respiración abdominal y del uso de los esfínteres. Entonces, lo pueden hacer de esa forma que yo les he dicho, o lo pueden hacer en forma inversa. Igual, de todas formas, lo importante es que su merced tenga la conciencia de poder mutar la energía y hacerla subir con la voluntad y con la imaginación. Decía el venerable maestro Kelly Zeus, imaginar es ver, y es el principio de la clarividencia. Entonces, cuando su merced visualiza que la energía sube, entonces así va a ser, ajustando los esfínteres. Hay ocasiones en que se hacen sacrosis muy fuertes, o se va a hacer sacrosis de Qigong, y entonces se ajusta los esfínteres, es cuando se exhala. Esa es otra forma también de poder activar la energía. Entonces, explorar sus mercedes, la forma en que más se acostumbre o que más se le facilite a sus mercedes en su cuerpo y que sientan en realidad que la energía asciende. Es algo parecido cuando uno pronuncia la L. Hay personas que se les facilita pronunciar la L arriba, ponen la lengua ahí detrás de los dientes frontales y pronuncian la L y tocan así ligeramente como una serpiente, una cobra, así ligeramente la lengua con la base de los dientes de adelante. Como hay otras personas que se les facilita pronunciar la L abajo, en la base de los dientes de abajo. Una vez le pregunté a la maestra Dacla, que estuvo muy cerca del maestro Kelly Unceo, fue intérprete de él, y ella comentaba que el maestro Kelly Unceo pronunciaba la L pronunciando o poniendo la lengua en la parte inferior, o sea, en los dientes de adelante, pero de el maxilar inferior, y ahí la pronunciaba él. Y hay otras personas que se le facilita pronunciarlo arriba. Entonces, esa es una técnica del Tao.
Unos la pueden hacer arriba, otros la pueden hacer abajo. Entonces eso es relativo, igual con la respiración, dependiendo cuál le da mayor efectividad a su merced, teniendo una respiración consciente y visualizando el ascenso de la energía y el manejo de los esfínteres. Entonces, esa es la contesta, Jaime. No sé si tenía alguna otra pregunta al respecto. Bueno, muy importante. El cabello, bueno, el cabello, cuando se tiene el cabello largo, no es tan bueno el estarlo lavando todos los días. Hay que hacer así como hacen las damas, las evas, y es que dejan por ahí cada tercer día, cada 4 días, se bañan el cabello, porque el estarlo bañando constantemente y si no tiene el tiempo para dejarlo secar y para salir al sol a que le dé el sol en la raíz, en los folículos capilares, pues entonces él se empieza a debilitar, se empieza a dañar y se empieza a caer, puede producir caspa, hongos y otra cantidad de inconvenientes. Entonces, tampoco bañárselo en las noches. No se debe bañar el cabello en las noches porque eso lo ioniza, lo energetiza y la persona, aparte que se humedece y puede producir algo que llaman piedrilla y que puede hacer que se caiga, al energetizarlo con el agua, la persona no puede ni conciliar el sueño en la noche, si se baña el cabello en la noche. Entonces, bañárselo en las madrugadas y dejar por ahí cada tercer día para bañárselo, no todos los días. ¿Qué pueden utilizar? El venerable maestro Keliun Zeus y el venerable maestro Samael explicaron que uno puede utilizar es utilizar un champú común, pero un champú que sea de pronto para uso de niños, que no tenga tantos químicos, aunque la mayoría tienen químicos, pero se supone que los que utilizan para bebés son menos agresivos, porque la mayoría son cancerígenos. Entonces utilizar uno de estos, se extrae la mitad de este y en un frasco por aparte se mezcla con la misma cantidad, pero de miel. Es decir, en un frasco por aparte se mezcla mitad de champú y mitad de miel de abejas. Todo eso se homogeniza muy bien, se bate varias veces y ese es el que se utiliza para hacerse estos baños. Adicionalmente, la persona puede utilizar la sábila, la licúa y la puede licuar con persea o lo que le llaman aguacate. Que no utilizamos la palabra aguacate porque aguas son aguas y cate es hécate, que es la madre de la muerte. Entonces, ese nombre que le pusieron significa aguas de muerte. Pero resulta que el aguacate o la persea es una de las plantas o de los frutos más energetizantes, más nutritivos, que mayor cantidad de nutrientes poseen, de grasas, minerales, de micronutrientes, de proteínas. Es una panacea que se llama la Persea Gratísimas, que habla de un dios también, de Perseo Lucifer, que entregó el fuego de los dioses a los hombres. Allí hay fuego que se recibe por la Persea. Entonces, utilizar Persea para bañarse el cabello, o sea, se hace una especie de masilla, de crema, junto con la sábila, y esto se licúa muy bien, le puede agregar un poquito de miel también, y se lo aplica en el cabello, se lo deja unos 15 minuticos y luego con agua tibia se baña el cabello. Cuando se deja eso en el cabello, se pone una bolsita o un gorrito para que el cabello absorba los nutrientes y los aceites naturales que posee la persea. Y así evite que haya esa resequedad en el cabello. Entonces, eso es una de las formas que se puede utilizar. También pueden bañarse, si tiene el cabello claro, debe bañarse con planta de manzanilla, agüita de manzanilla, bañarse el cabello de vez en cuando. Si tiene
cabello oscuro se baña con agua de romero. Oigan esto, si alguien que tiene cabello oscuro se baña con manzanilla, el cabello se le aclara. Si tiene canas, pues le van a aparecer más. Si la persona que tiene cabello claro se baña con romero, el tono del cabello tiende a oscurecerse. Entonces, por eso les he dado esta indicación de qué utilizar para los diferentes tonos y también para que puedan nutrir el cabello. Entonces, esa la contesta Jaime. Contestas. Bueno, su merced gratísimas, Dios lo bendiga. Por ahí vemos que el venerable dragón Tumpiazo ha levantado la Magdu. Entonces, si su merced está presente, adelante, venerable dragón. Maestro, muy importante, gratísimas por ese porte. Yo creo que ya todos han tomado aquí cita de ese porte bien importante para que lo tengamos en cuenta y lo apliquemos y así favorezcamos la salud de nuestro cuerpo. Hay algo ahí bien importante y es que cuando su merced va a comprar el champú, mire primero que todo de los ingredientes de la composición química que tiene, que no tenga unas sustancias que se llaman benzoatos o parabenos. Es importante que no tenga eso, ni unas sustancias que se llaman metiles, porque esas tres sustancias son altamente cancerígenas. Entonces, busque que diga libre de parabenos en especial, para que pueda su merced evitar futuras complicaciones en su salud. Con respecto a lo que su merced dice de levantarse y orar, maestro, pues no sé de dónde saldría esa indicación de la persona que lo dijo en el grupo, porque desde que yo entré a la doctrina y lo que yo he visto y el ejemplo que he visto de los monjes más antiguos y todo lo que he vivenciado en el templo, siempre he visto que tan pronto nos despertamos, nos volteamos, nos levantamos y nos ubicamos en esta postura en el lecho de reposo, porque es que nuestro lecho de reposo no es lugar de inmundicia, nuestro lecho de reposo es un templo donde ubicamos nuestro cuerpo con trajes limpios, con sábanas limpias, con un colchón limpio, con cobijas limpias de vida íntima marcadas, con su toldillo, y se convierte este lugar en un templo sagrado. Y este lugar, siendo templo sagrado, que es donde hacemos las astralizaciones, donde nos desdoblamos cada día, es el lugar sagrado donde podemos entrar a lugares superiores de conciencia. Entonces, en este caso, se debe seguir orando allí, en nuestro lecho de reposo, en nuestra cama, que es el lugar sagrado donde reposa nuestro cuerpo, porque la oportunidad de nos poder reposar hace que nuestro cuerpo se reconstruya, que alicierte algo que se llama las ultravitaminas del ambiente en las primeras horas del reposo. Y aparte de que él se puede reincorporar, reconstruir, regenerar, pues significa que allí en nuestro cuerpo y en el lecho de reposo interviene también el templo del ángel de la medicina, el templo de Alden. Y ahora todo lo que el maestro nos ha explicado sobre los aldenvíos, los ángeles de la salud, todos ellos acuden en ese instante para regenerar y recuperar la energía del cuerpo y liberar a la esencia del cuerpo, aunque sea momentáneamente, para que pueda ir a mundos superiores.
Claro que eso depende del estado de conciencia de la criatura y de la calidad de energía que mute, porque si no muta la energía, pues no va a mundos superiores, sino que desciende a mundos inferiores. Y si la cama nunca la lava, nunca le cambia los tendidos, si no los saca siquiera unas 2 o 3 veces en la semana que le dé la luz del sol, pues entonces se va a lunarizar. Pero en sí nuestro lecho de reposo es un templo donde se ubica nuestro cuerpo físico. Entonces, allí, tan pronto lo que nos debemos tener en cuenta es de orar, pedirle a Dios allí en ese lugar. Eso es lo que yo siempre he visto, lo que siempre he practicado y lo que hasta ahorita por primera vez oigo, ese comentario que su merced nos da en ese grupo donde lo dijeron, pero siempre he visto esto y también se lo he visto a muchos monjes antiguos que estudian directamente con los maestros desde el principio, en el que se hacían las prácticas y se oraba en esta forma, al igual que cuando su merced va a, a dejar su cuerpo en reposo, también practicar la misma runa en ese instante para pedirle a Dios que lo proteja, porque en el mundo astral también hay muchos engaños, muchos magos negros, muchas entidades energéticas negativas, y es menester uno orar antes de acostarse en el lecho de reposo para que ese lugar quede magnetizado, porque es que la oración es magnetizar. Cuando su merced ora antes de alicertar, está magnetizando sus aliciertos. Cuando su merced ora antes de acostarse, está magnetizando su salida en astral, su reposo, está magnetizando y cerrando su cuerpo y abriéndolo pues para todos los efluvios o energías positivas que vienen del cosmos y de Dios. Y cuando se levante está magnetizando su día, su nuevo día, o sea, cuando tan pronto despierta está magnetizando ese nuevo día, pidiendo toda la protección, dando gratísimas a Dios por ese nuevo día, conectándose con Dios. Entonces, no hay absolutamente nada negativo de las doctrinas de los venerables maestros. No he oído que no se pueda hacer esto en el hecho de reposo, sino antes que es el lugar adecuado para hacerlo. Es como, digamos, la persona que conoce del Saha Maituna o las técnicas de Mutacel y le digan que en su lecho de reposo no puede orar antes de hacer la práctica sexual, sino que le toca irse por allá a otro sitio de la casa, a la sala a orar y ahí sí se va a hacer la práctica. No, eso tampoco ha habido indicado, entonces yo creo que ahí sí hubo algún error de la persona que explicó esto. Bueno, a su merced, maestro, gratísimas, Dios lo bendiga, Anale Dragón. Vamos a darle el paso a Parij Halamat, que levantó la Magdu. Vamos a darle el paso para que haga su pregunta. Bueno, su merced, ante todo, como tal, no se debe hacer algo en contra de aquella persona que practique magia negra, porque él ya tiene su recompensa. Toda persona que practica magia negra y que hace daño a las demás personas, a ese personaje se le revierte en 7 tantos el mal que está produciendo ante los demás. 7 tantos. Eso es una ley divina. Su merced no tiene que intervenir absolutamente para nada. Ya quien interviene ahí son las leyes de Dios. Lo que su merced puede hacer es darle las herraciertas para que aquellas personas empiecen a despertar conciencia. Una de esas formas, la más importante para que una persona despierte conciencia y se libere de ataduras energéticas negativas, es la de darle la prepurga y la purga, taoístas. Estas dos medicinas son las que tienen el mayor poder para liberar marras energéticas en las personas, por ejemplo, de este tipo.
aparte de que va a curar a la persona o la va a alentar de problemas digestivos. Todo ese tipo de negatividades salen por la limpieza intestinal que se le da a la criatura. Entonces, todo ese tipo de energías son tomadas, succionadas, procesadas por esta medicina y son sacadas por los, por las defecaciones, y va a hacer que la persona se limpie. Aparte de esto, la persona debe de bañarse por aparte con otra prepurga y purga durante 2 días. Entonces, eso es lo principal que su merced puede hacer para ayudarles, enseñarles a que practiquen la parada de las Magnus, la castidad y el vegetarianismo. Eso va haciendo despertar a la persona hacia las cosas de Dios, que es la magia blanca. La persona que practica la castidad, la parada de Magnus, son personas que son inmunes ante estos ataques de cualquier entidad negativa, porque están protegidos por Dios. Ahí se aplica lo que les estaba diciendo hace un instante. Salmo 91. El que habita el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso es una promesa. ¿Y quién habita bajo el abrigo del Altísimo? Quien practica la ley. ¿Y cuál es la ley? Amaos los unos a los otros como Dios he amado. ¿Y eso cómo se practica? Siendo vegetariano, haciendo sacrógesis, parándose en las Maidus, siendo castos y castas. Esa es la máxima ley, no violar la conciencia y enseñando la sabiduría de Dios. Dijo Cristo, nadie es profeta en su gea. Siempre donde su merced se encuentre va a tener oposición u oposición por la práctica de la doctrina de Dios, porque los egos, los yo, los demonios de cada persona no les gusta que los cambien, ni que les enseñen. Entonces, oposición siempre va a haber. Si la situación se pone muy difícil, muy terrible para su merced, lo mejor es cambiar de lugar, cambiar de sitio, cambiar de ubicación, darse su merced un nuevo respiro, un nuevo sitio, un nuevo lugar, porque tampoco se puede quedar la persona en un lugar donde le producen daño, donde pueden hacer este tipo de cosas y las demás personas también le atacan a sí mismo. Entonces, lo que debe buscar es un lugar para poder evolucionar, para poder avanzar espiritualmente. Si ya a estas personas les ha hablado, les ha indicado y no desean oír, entonces llegará su momento en que lo haga. Pero haga todo lo posible para que estas criaturas se puedan siquiera purgar. No tiene nada que ver, ni tiene que decirles nada, sino simplemente es para la salud, porque toda persona tiene que purgarse, sea que crea o no en la medicina natural, sea que crea o no en las energías, en cosas negativas, en malas energías, sea que crea o no, todo el mundo tiene que purgarse. Eso es algo natural. Entonces, simplemente que se purguen. Y eso es una de las formas de hacerlos que esas influencias negativas vayan desapareciendo en ellos.